El 26 de abril de 1986, a la 1:23 de la madrugada, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil se partió desde adentro. No fue una explosión de película. No hubo bola de fuego ni estruendo que se pudiera ver desde lejos. Fue algo más silencioso y más devastador. Una falla en cadena que en cuestión de segundos liberó hacia la atmósfera una cantidad de material radiactivo equivalente a 400 veces la bomba de Hiroshima. Las partículas no se quedaron en Ucrania. Viajaron miles de kilómetros en 3 días. Europa entera respiró ese aire sin saberlo. Lo que ocurrió después está documentado con precisión casi quirúrgica. Más de 100.000 personas evacuadas en las primeras horas, casi 350.000 desplazadas en las semanas siguientes. Una zona de exclusión de 30 kilómetros sellada con vallas y soldados. La ciudad de Pripyat, 49.000 habitantes, vaciada de un día para el otro. Los juguetes seguían en el suelo de los apartamentos. La ropa seguía en los armarios. Los relojes se habían detenido. Y sobre lo que vendría después, la comunidad científica fue completamente unánime. El área permanecería inhabitable durante siglos. El suelo estaba envenenado con isótopos que tardan décadas en desintegrarse. El agua subterránea había absorbido partículas que ningún filtro podía eliminar. Cualquier animal que permaneciera en la zona recibiría dosis de radiación que destruirían su ADN desde adentro. Las crías nacerían con daños irreparables. Las poblaciones colapsarían. Era una conclusión respaldada por física nuclear, biología celular y décadas de evidencia. No había margen de error en el pronóstico. Esa predicción era absolutamente correcta, excepto que los lobos no la cumplieron. Si las historias donde la ciencia choca con algo que no puede explicar son las que más te generan esa incomodidad que solo produce saber algo verdadero, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar no termina donde crees. Para entender por qué lo que ocurre en Chernóbil con los lobos grises resulta tan perturbador, hay que entender primero con exactitud qué hace la radiación ionizante dentro de un organismo vivo. Cuando el reactor explotó, dispersó hacia el exterior grandes concentraciones de cesio 137 y estroncio 90. Estos no son venenos en el sentido convencional, no actúan como un químico que entra al sistema y lo intoxica lentamente. Funcionan de una manera diferente y mucho más directa. Una partícula de cesio 137 viaja con una energía que supera con creces cualquier barrera biológica. Cuando atraviesa un organismo, no pasa de largo. Golpea los átomos que componen las células, arranca electrones, rompe los enlaces químicos que mantienen viva la materia a nivel molecular. El punto más vulnerable es el interior del núcleo celular, donde reside el ADN. El ADN es, literalmente, el conjunto completo de instrucciones que le dice a cada célula cómo dividirse, cuándo detenerse, qué proteínas fabricar. La radiación ionizante puede cortar esa cadena directamente. No es una metáfora, es una ruptura física real de la doble hélice, lo que los genetistas llaman una rotura de doble cadena, el tipo de daño genético más letal que existe. Cuando ese daño es leve, el cuerpo intenta repararlo, pero bajo exposición constante, las reparaciones acumulan errores. Las células pierden el control de su propia división. Empiezan a multiplicarse sin límite. A eso lo llamamos cáncer. Si el daño es demasiado extenso, la célula ni siquiera tiene oportunidad de intentar repararse. Muere de inmediato. Esto tiene un nombre clínico: síndrome de radiación aguda. El sistema inmunológico colapsa. La médula ósea deja de producir células sanguíneas. El revestimiento del intestino se desintegra. No es una muerte lenta. Es el cuerpo deshaciéndose a nivel microscópico, sin que nada visible en el exterior lo anticipe. En los días posteriores al accidente, un enorme bosque de pinos que rodeaba la planta quedó completamente destruido por la nube radiactiva.
Las agujas de los árboles se volvieron de un rojo intenso. Los troncos se secaron sin haber sido quemados. Ese lugar se conoce hasta hoy como el Bosque Rojo. Es uno de los recordatorios más silenciosos y más elocuentes de lo que esta energía es capaz de hacer cuando toca la materia viva. Los niveles dentro de la zona de exclusión eran tan extremos que una persona adulta sin protección adecuada no podría sobrevivir más de pocas horas. Esas eran las condiciones. Ese era el suelo. Esa era el agua. Ese era el aire. Cuando los últimos autobuses salieron de Pripyat el 27 de abril de 1986, nadie pensó demasiado en los animales que quedaban atrás. Había 350.000 personas que reubicar. Había un reactor fundido que contener. Los perros y los gatos que los habitantes no pudieron llevarse fueron, en muchos casos, sacrificados por orden sanitaria. Los soldados recibieron instrucciones claras. Los lobos, los jabalíes, los ciervos, los alces, los linces que poblaban los bosques en torno a la central, quedaron solos. Nadie fue a buscarlos. Nadie tenía cómo hacerlo. Durante los primeros años, los pocos científicos que se acercaron con trajes de protección y dosímetros colgados al cuello esperaban encontrar exactamente lo que los modelos predecían: animales enfermos, crías con malformaciones graves, poblaciones en descenso irreversible. Encontraron otra cosa. Los jabalíes escarbaban entre los escombros de casas abandonadas. Los ciervos caminaban por carreteras que no volverían a ver un automóvil. Y los lobos, que según todos los parámetros deberían haber sido los primeros en desaparecer, estaban en todas partes. Cazaban, dormían, bebían directamente de charcos contaminados con estroncio 90. Se reproducían sobre tierra saturada de isótopos, que ningún organismo debería poder tolerar. Los investigadores documentaron todo esto con cuidado y lo interpretaron como algo probablemente transitorio. Un periodo de adaptación aparente antes del colapso inevitable. La lógica era impecable. En la cadena alimentaria, los contaminantes no se distribuyen de forma uniforme, se concentran en cada eslabón. Las plantas absorben los isótopos del suelo, los herbívoros ingieren esas plantas y acumulan la radiación en sus tejidos. Los lobos cazan a esos herbívoros y absorben todo lo que ellos acumularon. Los depredadores en la cima de la cadena deberían ser, en teoría, los más afectados de todos, y sin embargo, no morían. Los años pasaron, 10, 20, 30, las nuevas generaciones de lobos seguían apareciendo. Las manadas mantenían sus territorios. Los individuos adultos cazaban con eficiencia. Las crías nacían y llegaban al invierno. Y nada de eso tenía una explicación satisfactoria dentro de los marcos teóricos disponibles. En un momento dado, los investigadores comenzaron a notar algo que no encajaba con ningún modelo. La densidad de lobos dentro de la zona de Entomose, exclusión de Chernóbil, no era simplemente comparable a la de otras áreas protegidas. Era, según los datos recopilados en terreno por equipos de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, aproximadamente 7 veces mayor que en las reservas naturales cercanas sin ningún tipo de contaminación. 7 veces. No un 20% más, no el doble, 7 veces la densidad esperada para esta especie en condiciones normales. Los lobos grises son depredadores de alta jerarquía. En ecosistemas saludables, su densidad es naturalmente baja porque necesitan grandes territorios y consumen cantidades enormes de energía para cazar. Una densidad 7 veces superior a lo esperado, en un entorno donde cada animal recibe diariamente dosis de radiación equivalentes a 6 veces el límite de seguridad establecido para seres humanos, no tiene respuesta sencilla. Las cámaras trampa instaladas en distintos puntos de la zona mostraban imágenes que resultaban difíciles de reconciliar con lo que se sabía sobre los efectos de la radiación ionizante. No había pelajes deteriorados, no había animales cojeando, no había signos visibles de deterioro físico. Las manadas cazaban con coordinación. Los territorios se defendían con agresividad normal.
Las crías crecían. Los investigadores consideraron durante un tiempo la hipótesis más cómoda disponible. Quizás los lobos solo parecían sanos. Quizás el deterioro era interno, invisible, pero progresivo. Quizás era solo cuestión de esperar al colapso que debía llegar. Pero el colapso no llegó. Y eso obligó a formular una pregunta que nadie quería hacer. ¿Y si nuestras predicciones sobre esta especie en este entorno estaban incompletas? Durante décadas, el problema central con Chernóbil no era solo lo que ocurría dentro de la zona. Era que era muy difícil estudiarlo bien. Los investigadores podían entrar, pero con tiempo de exposición estrictamente limitado. Los datos sobre los animales se acumulaban de forma fragmentada. Las observaciones eran interrumpidas. No había continuidad. No había la posibilidad de seguir a un individuo a lo largo de toda su vida y registrar con precisión qué dosis acumulaba, qué alteraciones genéticas desarrollaba, cuánto tiempo vivía, cuántas crías dejaba. Lo que cambió la situación no fue una sola tecnología, fue la convergencia de varias que en 1986 simplemente no existían. El primer cambio fue el desarrollo de collares GPS combinados con dosímetros de radiación en miniatura, lo suficientemente ligeros para colocarse en animales silvestres sin afectar su comportamiento. Por primera vez, fue posible rastrear exactamente dónde iban los lobos, cuánto tiempo permanecían en las zonas de mayor contaminación y calcular con precisión la dosis acumulada que estaba recibiendo cada individuo a lo largo de semanas y meses. El segundo cambio fue la genómica de nueva generación, la capacidad de secuenciar el genoma completo de un organismo, compararlo con el de otros individuos de la misma especie en distintos contextos e identificar variaciones específicas que pudieran explicar diferencias en la respuesta biológica. Ya no era necesario inferir qué ocurría en el interior de esos animales. Era posible leerlo directamente en su ADN. En 2014, un equipo liderado por la doctora Cara Love, investigadora de la Universidad de Princeton, inició uno de los estudios más sistemáticos que se hayan realizado sobre la fauna de la zona de exclusión. Durante 3 años, trabajando bajo protocolos de seguridad estrictos, el equipo capturó lobos, les tomaron muestras de sangre, les colocaron los collares instrumentados y los liberaron. Y luego hicieron algo que ningún equipo anterior había tenido la capacidad técnica de hacer. Analizaron la respuesta inmunológica de esos animales y la compararon punto por punto con la de lobos que vivían en ecosistemas no contaminados. Lo que encontraron abrió una pregunta que la biología no estaba preparada para responder. Los primeros resultados que salieron del análisis de laboratorio fueron perturbadores en el sentido más técnico y más preciso de esa palabra. El sistema inmunológico de los lobos de Chernóbil era diferente. No levemente diferente, no dentro del rango de variación normal que existe entre poblaciones de la misma especie en distintos ecosistemas, significativamente diferente. Y lo que resultaba más inquietante no era solo la magnitud de la diferencia, sino la dirección en que apuntaba. El perfil inmunológico de estos animales presentaba similitudes reconocibles con el de pacientes humanos sometidos a radioterapia intensiva. Esto requiere una pausa. En oncología, la radioterapia utiliza radiación de alta energía precisamente para destruir células cancerígenas. Es uno de los tratamientos más extendidos en el mundo. El problema es que, al mismo tiempo que destruye las células malignas, también daña las sanas. Los pacientes que reciben este tratamiento desarrollan respuestas inmunológicas características, alteraciones en ciertos marcadores celulares, cambios en la manera en que el sistema inmune detecta el daño genético y responde ante él, modificaciones en la velocidad y la eficiencia de los mecanismos de reparación. Los lobos de Chernóbil mostraban patrones similares en varios de esos parámetros, pero con una diferencia fundamental que la doctora Love subrayó repetidamente en sus presentaciones científicas. Los pacientes humanos sometidos a radioterapia se debilitan. Sus cuerpos luchan contra el tratamiento,
Los marcadores de deterioro son evidentes y medibles. Los lobos, en cambio, no mostraban ninguno de esos signos. Funcionaban con normalidad. Cazaban, se reproducían, dominaban su territorio. El equipo avanzó hacia el análisis genómico. Buscaron diferencias específicas en el ADN de los lobos expuestos comparado con el de poblaciones que nunca habían tenido contacto con la zona. Y la encontraron. Ciertas regiones del genoma de los lobos de Chernóbil mostraban variaciones en zonas que los genetistas han identificado en estudios independientes, como relacionadas con la capacidad de reparación del daño en el ADN. No era una sola mutación aislada. Era un conjunto de variaciones distribuidas en regiones específicas del genoma, un patrón que en condiciones normales tardaría mucho más tiempo en consolidarse dentro de una población. Dicho de otra manera, algo en la biología de estos animales estaba respondiendo a la presión del entorno de una manera que, al menos en términos de supervivencia y reproducción, parecía funcionar. El equipo fue deliberadamente cauteloso en sus conclusiones. Los datos disponibles eran prometedores pero incompletos. La muestra de animales analizada era limitada. El mecanismo exacto a través del cual estas variaciones genéticas confieren resistencia, si es que efectivamente la confieren, todavía no está completamente establecido. La propia doctora Love señaló de forma explícita que los resultados representan el comienzo de una investigación, no su cierre, pero los datos estaban ahí y eran difíciles de ignorar. Hay un principio en biología evolutiva que se llama selección natural bajo presión extrema. La lógica es sencilla, pero sus consecuencias pueden ser radicales. Cuando un entorno impone una presión de selección suficientemente severa, solo logran reproducirse los individuos que ya poseen las variantes genéticas que les permiten sobrevivir bajo esa presión. Los que no las tienen mueren antes de transmitir sus genes. El resultado, generación tras generación, es una población que se va concentrando progresivamente en torno a esas variantes favorables. La selección no fabrica genes nuevos de la nada. Trabaja con los que ya existen dentro de la población, amplificando los útiles y eliminando los que no lo son. Es un proceso de filtrado brutal y sistemático. En condiciones normales, este proceso tarda miles de generaciones. Para los lobos grises, con sus ciclos reproductivos, eso significaría decenas de miles de años. En Chernóbil, la presión de selección comenzó el 26 de abril de 1986. Han pasado menos de 40 años. Para los lobos de la zona, eso representa aproximadamente 7 u 8 generaciones. 7 u 8 generaciones bajo una presión que eliminaba sistemáticamente a los individuos más sensibles a la radiación antes de que pudieran reproducirse. Lo que está quedando no son lobos normales que han tenido suerte. Son los descendientes directos de los que, desde el principio, tenían algo genéticamente diferente. Y esa diferencia está siendo codificada, generación tras generación, de manera cada vez más consistente, en el genoma de toda la población. Los genetistas que han analizado estos datos hablan de algo que tiene un nombre técnico preciso: barrido selectivo. Es la huella genética que deja la selección natural cuando actúa con suficiente rapidez e intensidad. Ciertas variantes se propagan tan rápido a través de una población que su distribución deja un patrón reconocible en el genoma colectivo, como si la historia del proceso quedara escrita en el ADN de todos los individuos. Esos patrones están presentes en el genoma de los lobos de Chernóbil. Esto obliga a reformular la pregunta inicial. No estamos ante animales que simplemente toleran algo que debería matarlos. Estamos ante una población cuyo genoma está siendo activamente reconfigurado por 4 décadas de presión extrema. No es adaptación en el sentido coloquial de la palabra. Es evolución en tiempo real, documentable, medible.
ocurriendo en una escala de tiempo que rompe con todas las expectativas que la biología clásica había establecido sobre la velocidad a la que este proceso puede operar. Y aquí hay una implicación que los investigadores en oncología han comenzado a explorar con mucho cuidado y mucha cautela. Si el genoma de estos lobos contiene variantes que efectivamente aumentan la capacidad de reparar el daño en el ADN causado por radiación ionizante, esas variantes serían de enorme interés científico. La limitación central de la radioterapia como tratamiento oncológico es precisamente que destruye ADN de células sanas junto con el de células malignas, un mecanismo natural de reparación que funcione con la eficiencia que los datos de los lobos de Chernóbil parecen sugerir podría, si algún día se logra comprender y eventualmente replicar, representar una dirección de investigación con consecuencias médicas que todavía son difíciles de dimensionar. No es ciencia ficción. Es una hipótesis que nació de datos reales, tomados de animales reales en uno de los entornos más hostiles del planeta. Hasta aquí, la historia podría parecer fascinante, pero geográficamente contenida. Un experimento involuntario en una zona cercada y vigilada, separada del resto del mundo por vallas y protocolos de seguridad. Pero los lobos no saben que existe una valla. Los datos de rastreo satelital, recopilados por distintos equipos de investigación, son inequívocos. Los lobos jóvenes, de la zona de exclusión, siguiendo el comportamiento completamente normal de su especie, abandonan el territorio natal cuando alcanzan la madurez sexual. Buscan pareja, buscan territorio propio. Las distancias registradas por los collares GPS llegan a superar los 400 kilómetros desde el centro de la zona más contaminada de Europa. 400 kilómetros. Cuando uno de esos lobos encuentra pareja fuera de la zona de exclusión, se reproduce, y cuando se reproduce, transmite su carga genética. No la radiación, que no se hereda, sino las variaciones en el genoma que le permitieron sobrevivir y prosperar bajo esa radiación durante toda su vida. Las regiones asociadas a reparación de ADN, los marcadores relacionados con resistencia al cáncer, los patrones inmunológicos alterados. Esos genes no necesitan visado, no requieren autorización, viajan con cada lobo que abandona la zona y con cada camada de crías que nace de esos lobos, en territorios que nunca han visto una partícula de cesio-137. Los investigadores han sido deliberadamente cuidadosos al evitar cualquier alarmismo. No hay evidencia de que estas variantes genéticas representen ningún tipo de amenaza para otras poblaciones o para ecosistemas no afectados. La mayoría de los genetistas que han revisado los datos considera que el impacto ecológico a largo plazo es incierto y que las conclusiones sobre resistencia al cáncer todavía requieren validación con estudios mucho más amplios y prolongados. Pero la pregunta permanece abierta, y es una pregunta genuinamente incómoda. Si estas adaptaciones ya están viajando fuera de la zona de exclusión, extendiéndose silenciosamente a través de poblaciones de lobos distribuidas en un área geográfica mucho más amplia, ¿cuándo, exactamente, sabremos qué están haciendo? La radiación está contenida en Chernóbil. La evolución que provocó no lo está. En 1986, el mundo decidió que Chernóbil era un lugar terminado, una herida en el mapa que el tiempo iría cubriendo lentamente. Se construyeron estructuras de hormigón y acero para aislar el reactor, se redactaron protocolos, se establecieron perímetros y se dio por hecho que el capítulo estaba cerrado. Lo que nadie anticipó es que mientras el mundo miraba hacia otro lado, dentro de esa zona prohibida, se estaba desarrollando algo que ningún laboratorio del planeta podría haber diseñado deliberadamente. 4 décadas de presión extrema sobre una especie, sin intervención, sin protocolo, sin comité de ética. Y el resultado es una población de animales cuyo genoma está contando una historia que la biología apenas comienza a poder leer. Los muros contienen la radiación. Los genes cruzan los muros. Y eso nos deja con una pregunta que va mucho más allá de los lobos
y de Chernóbil. En los lugares que el mundo ha decidido ignorar porque era más cómodo creer que estaban muertos, ¿cuántos otros procesos similares están ocurriendo ahora mismo, en silencio, sin que nadie los esté observando? Si hay historias que te generan esa incomodidad particular, que solo produce saber algo verdadero que la mayoría prefiere no mirar, este canal es para ti. Suscríbete, activa las notificaciones. Hay muchas más